A ti daré adoración. A ti, Jesús, mi buen pastor, pues nada me faltará, mi alma en ti descansará. A ti daré adoración. A ti daré adoración. A ti, Jesús, mi buen pastor, pues nada me faltará, mi alma en ti descansará. A ti haré adoración. Te adoro, te adoro, Jesús, siempre te adoraré. Te doy mi amor, te doy mi amor. A ti, Jesús, mi buen pastor. A ti daré adoración. A ti, Jesús, mi buen pastor, pues nada me faltará, mi alma en ti descansará. A ti daré adoración. Te adoro, te adoro, Jesús, siempre te adoraré. Te doy a Cristo, solo a Cristo yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, a Cristo, solo a Cristo yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, Él me ha dado la victoria, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado Rey. Solo tú eres Rey. Alzaos, oh puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. No hay otro nombre como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Precioso nombre, excelso, santo Dios. Como tú no hay otro Dios. Eres el único y verdadero,
el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo de Israel. Tú habitas en la altura, en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón de los humildes, para vivificar el corazón de los que están quebrantados. Al Cordero sea la gloria, al Cordero sea la alabanza, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor Jesús. Solo tú eres excelso, magnífico Dios, majestuoso Señor. Proclamamos tu grandeza, Señor, al Rey de los siglos, al Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio de la creación de Dios, la estrella de la mañana, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios. A ti cantamos. Gracias, Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuyo el cielo, tuya la tierra, tuyo Jehová el reino. Tú eres excelso sobre todo, coronado en majestad. En tu mano hay fuerza y autoridad, oh Señor Adonai. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuyo el cielo, tuya la tierra, tuyo Jehová el reino. Tú eres excelso sobre todo, coronado en majestad. En tu mano hay fuerza y autoridad, oh Señor Adonai. Tú eres excelso sobre todo, coronado en majestad. En tu mano hay fuerza y autoridad, oh Señor Adonai. Oh Señor Adonai. Oh Señor Adonai. Oh Señor Adonai, oh Señor Adonai. Excelso eres tú, Señor, sobre todos, santo y poderoso, Señor. Gracias por darnos y concedernos, Señor, el orar, levantar nuestra voz a ti, Señor. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora hemos sido llamados pueblo. Que en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora nos ha llamado a ser luz, Señor. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos en esta noche, Señor, por tu fidelidad, tu bondad, Señor. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Gracias. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor.
solo a ti, Señor. Haznos permanecer en tu bondad, Señor. Haznos permanecer en ti, Señor. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría en mi corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, y te exaltamos, Señor. Gracias por la libertad que nos das. Tu palabra dice que si permanecemos en tu palabra, seremos realmente tus discípulos, Señor. Y conoceremos, Señor, la verdad, y la verdad nos hará libres. Gracias por esa verdad que ha traído libertad a nuestras vidas, Señor. Te glorificamos y te exaltamos, Señor. A ti sea la alabanza, la gloria y la honra, Señor. Tú nos das vida, Señor. Y en ti, Señor, confío, Dios. Gracias, bendito Dios. Bendito Dios. Nos das libertad, Señor. En quien tenemos redención por su sangre, en Cristo, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Jesús. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te
quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Gracias, Señor. Seguimos dándote gloria, alabanza a ti, Señor, en esta noche, en este tiempo de congregación, Señor, en el que cantamos, Señor, porque es bueno cantar a tu nombre, Señor. Bueno es cantar salmos a nuestro Dios, porque es suave y hermosa la alabanza. El Señor edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón, venda sus heridas. El Señor cuenta el número de las estrellas y a cada una de ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Cantamos al anciano de días, cantamos al Rey de Reyes, al Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, al que habita en luz inaccesible, dice, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, en la iglesia de Jesucristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Damos gracias, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará. Adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará. Adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Sobre la tierra tú reinarás. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará. Adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Y no pasará, no pasará jamás, y no pasará. Y no pasará. Y no pasará. Tu reino es por siempre. Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasan. Señor, tu palabra dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice, tú vives
por los siglos de los siglos. Tienes las llaves de la muerte y del Hades, Señor. Vives por siempre, no cambias, Señor. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones, dice el Salmo. ¿Cómo no hemos de celebrar y proclamar tus alabanzas, Señor, si tú eres el Dios excelso, Señor? Por eso cantamos que sobre la tierra, Señor, tú reinarás, Señor. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Y no pasará. Y no pasará. Y no pasará. Y no pasará. Señor, reinas por siempre, Dios. Gracias por esa verdad que nos has dado y en esta noche podemos celebrar, Señor. Porque por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el aliento de ellos dice la multitud de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón todas las aguas, pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra, teman delante de los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El temor del Señor permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Sostiene el Señor a los que caen y levanta a los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. Gracias, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Que tú tomes la palabra, Señor. Que tú tomes, Señor, nuestras vidas, Señor. Y tengamos ojos para ver, corazón para entender, oídos para escuchar, Señor. Lo que tú nos quieres hablar, quites el corazón de piedra y pongas un corazón de carne, Señor. Un corazón sensible que quiera caminar en tus mandamientos, Señor. Que quiera caminar en tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Te agradecemos por tu misericordia, Señor. Amén. Buenas noches.
Bueno, ahora sí, buenas noches. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12. Estamos dentro de este tema de la descripción de los dones. Capítulo 12. Y vamos a tomar desde el versículo 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hasta allí entonces la lectura. Esto ya lo habíamos hablado, simplemente vamos a recordar y repasar un poco lo que decíamos anteriormente. Bueno, dones, ministerios y operaciones. Dones, ministerios y operaciones. Dones es la palabra griega charisma o charisma o carisma, ¿sí? Que pues con nosotros en nuestro entorno pues es algo conocida. Se refiere a una dádiva o una facultad milagrosa. Eso es don o carisma, ¿sí? O charisma. Una dádiva o facultad milagrosa. Y son aquellas dádivas otorgadas a los creyentes, los dones, de manera inmerecida y gratuita por el Espíritu, porque lo veíamos en el versículo 7, cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, y en el versículo 11 dice que el Espíritu reparte como Él considera conveniente, ¿sí? Siguiente, ministerios. Ministerios, la palabra diaconía, de ahí viene la palabra diácono. Entonces, ministerio se refiere a servicio. Entonces, ministerios es prácticamente la forma o el ámbito de servicio en que son utilizados esos dones. Entonces, es decir, el ambiente, el ámbito, la manera de ejercer los dones. Entonces, creo que esto tiene que ver pues con las distintas funciones que tienen algunas personas en la iglesia. Eso es lo que se describe en Efesios 4:11. Y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí habla de 5 ministerios. Entonces, cada uno de esos ministerios es el entorno o el ámbito dentro del cual son desarrollados los dones. Por ejemplo, el primer don, el don de apóstol. Entonces, ¿qué funciones tiene un apóstol? Profecía, pues, ¿sí ve? El don, profecía. El contexto dentro del cual la ejerce, apostolado, ¿sí? ¿Qué más los apóstoles? Dones de sanidades, de milagros, en ese momento. Cuando tocamos ese tema, porque también es un tema un poco espinoso y ha sido motivo de controversia, que si hoy en día hay apóstoles o no los hay. Yo personalmente creo, por lo que he visto desde el punto de vista de la escritura, del cristianismo histórico, creo que pues hoy en día no hay apóstoles, pero su legado y lo que ellos pues colocaron, los fundamentos, aún están. Dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, Pablo ya murió, pero tenemos sus cartas, como si él, por así decirlo, estuviese vivo, pues nos sigue hablando, aunque ya está muerto, está en la presencia del Señor, pero a través de sus cartas todavía nos comunica pues esos principios y esas verdades, ¿sí ve? Entonces quería tomar ese ejemplo y así con cada uno de los demás para que viéramos la diferencia entre dones y ministerios, o para que tratáramos de identificar diferencia entre dones y ministerios. ¿Bien? Dones y ministerios. Y operaciones. La palabra operaciones viene del griego enérgema y también nos es un poco similar, conocida la palabra, que se refiere a energía, ¿sí? Entonces, operaciones significa lo que es hecho. Operaciones, entonces aquello que es hecho o el efecto de una cosa llevada a cabo, efecto
de una cosa llevada a cabo. Entonces, si miramos lo anterior, podríamos concluir pues que las operaciones es el resultado, el resultado del ejercicio de los dones y el ejercicio de los ministerios, ¿sí? Porque decimos que operaciones es el efecto de una cosa llevada a cabo. ¿Qué se ha llevado a cabo? De acuerdo a lo que hemos hablado. Se ejercen los dones y se ejercen los ministerios, ¿sí? Entonces, hasta allí en cuanto a este tema, ¿no? Propósito de los dones, versículo 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Bien? Para edificación de la iglesia. Propósito de los dones, entonces ya lo hemos dicho, la edificación de la iglesia. No solamente mi edificación personal, sino la edificación de la iglesia. Entonces, dos cosas que resaltamos acá. Primero, a todos se nos ha dado un don. Todos tenemos un don. O sea, siendo creyentes, tenemos dones. Siendo creyentes, nosotros entonces tenemos dones. Varios dones, bueno, puede ser. El apóstol Pablo, por ejemplo, tenía varios dones. Ya lo habíamos hablado. Pero sea como sea, todas las personas creyentes tienen un don. Sí, o sea, el Señor no ha dejado a ningún creyente desprovisto de acuerdo a lo que estamos hablando. Porque si es parte del cuerpo de Cristo, cumple una función. Todo lo que está en nuestro cuerpo, por muy pequeño o insignificante que sea, tiene una función en el cuerpo. Tiene una función en el cuerpo. Por ejemplo, los dedos de los pies. Los dedos de los pies contribuyen al equilibrio del cuerpo. Si no tuviéramos los dedos de los pies, pues perderíamos el equilibrio y nos caeríamos. Entonces, dése cuenta, esos miembros que de pronto a veces no les consideramos importantes, son importantísimos. De la misma manera, como veremos más adelante, la iglesia es el cuerpo de Cristo y un cuerpo tiene muchos dones. Por muy pequeños o insignificantes que parezcan, cada uno ejerce una función importantísima. Entonces, en primer lugar, todos tienen un don. Y en segundo lugar, todos tienen un don. Y en segundo lugar, los dones son para el provecho, o sea, para el beneficio de la iglesia. Los dones son para el provecho y para el beneficio de la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, aquellos que dicen, el don de lenguas todavía está vigente. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Bueno, si lo hay, pues hoy en día no es la norma, es una excepción. Si lo llega a ver, ¿cierto? Pues hay una excepción, no es la norma. O sea, tampoco considero, no podemos cerrarnos por completo, pero tampoco podemos afirmar que es algo común en las iglesias. Alguien dirá, pero en determinada iglesia eso constantemente hablan en lenguas. Por lo general, el líder o el pastor que esté ahí, muchas veces al predicar y hablar bastante de eso, pues a veces la gente por emoción, por presión, pues termina hablando, dicen que en lenguas. ¿Será genuino? Yo creo que tenemos que ser muy celosos al respecto. Pero ¿a qué iba yo? Aquellos que hablan en lenguas, ¿cierto? Hablan en lenguas, pero no hay nadie quien interprete o por lo menos nos dé a entender qué es lo que quiso decir. Y si simplemente habla en lenguas, porque eso lo hemos visto, predicadores que en medio de la predicación hablan en lenguas, ¿sí? Yo conozco un predicador, respetable, eso sí, ya murió, y puertorriqueño, pues yo recordaba que mientras hablaba, ¿cierto? En un momento alababa a Dios, lo alababa en lenguas, pero ¿qué dijo? No sabemos. Entonces en ese caso el don pierde el propósito, porque el propósito de los dones es edificación de la iglesia. ¿Qué ocurrió en el Pentecostés, por ejemplo? Hablaron en lenguas y fueron edificados aquellos
que eran de otros lugares. Judíos de otros lugares fueron edificados. O sea, no dejó de haber edificación. Dice que hablaban en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Entonces, dése cuenta que si hay lenguas, tienen que ser para edificación. O sea que muchas veces evaluemos lo que estamos viendo o lo que nos han dicho, no es que allá hablan en lenguas. ¿Y qué dijo? No sé. Entonces se pierde el propósito del don. El don queda incompleto, por eso el don viene con la interpretación. Y si no hay quien interprete, pues entonces no hay propósito en lo que se está diciendo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que quería tomar. Bien. Entonces la manifestación se refiere a los dones que se ejercen, al ejercicio de los dones como tal en la iglesia, cada uno de esos dones. Bien, descripción de los dones. Vamos a ver entonces la descripción de los dones, versículo 8 al versículo 10. Ya habíamos empezado hace 15 días, hace 8 días no estuvimos, pues porque estábamos viendo una película de edificación, pero habíamos hablado hace 15 días respecto a los dones. Entonces, versículo 8 al versículo 10, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Bueno, yo quise hacer un cuadrito, no es un cuadro profundo, simplemente es como un cuadro general de los dones que se describen en las distintas epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver ese cuadro que vemos allí, 3 columnas, cada columna corresponde a un pasaje distinto en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 12, del 8 al 10. El siguiente Romanos 12 del 6 al 8, el siguiente Primera de Pedro 4 del 10 al 11. Entonces vemos en cada fila pues la descripción de esos dones. Primera de Corintios 12 nos habla de 9 dones, si los contamos ahí, 9 dones. Romanos también nos habla de, bueno, ¿cuántos dones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me corrigen si no es así. Y en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 al 11, ministrar y hablar las palabras de Dios. Yo traté, no es una relación estricta, pero traté de relacionar unos dones con otros. Por eso los vemos en algún momento relacionados. Por ejemplo, palabra de sabiduría puede estar relacionado con enseñanza, ¿sí? Palabra de ciencia también puede estar relacionado con enseñanza. Bueno, con exhortación, probablemente. Claro que tenemos más relaciones con enseñanza, ¿no? Con enseñanza. O sea que, siendo un poquito más estricto, la exhortación la hubiéramos debido dejar como en una casilla aparte, para que no se quedara relacionada con la palabra de ciencia, ¿sí? Para que no quedara relacionada estrictamente con la palabra de ciencia. Bien. Siguiente, vamos a ver, por ejemplo, el don de servicio de Romanos está relacionado con el don de Pedro de ministrar. ¿Qué significa ministrar? Servir. Entonces ahí sí podríamos ver esa relación. Dones de sanidades, dones de milagros que solamente están descritos en Corintios, 1 Corintios. Repartir, el don de repartir, entonces se refiere al don de dar, generosidad. El don de presidir, como de liderazgo. Hay personas que tienen esa capacidad en la iglesia del Señor. Por ejemplo, conocí un cantante muy famoso en el ámbito cristiano que se volvió un líder cristiano, o sea, es un líder innato, un líder en la alabanza, ¿cierto? Sin embargo, este hombre, esos dones y ese ministerio, de pronto lo canalizó de la manera que no debía, ¿sí? Se centró quizá en la figura de él, y terminó pues hablando cosas que no eran convenientes en muchas ocasiones, pero inherentemente este hombre tenía ese don, ¿cierto? Los demás ministros de alabanza reconocen en esa persona un liderazgo y lo tiene aún, pero pues debido a, pues no sé, la fama, debido a los
los compromisos con los demás, intereses personales, una doctrina de pronto pues algo cuestionable, pues esta persona no ha ejercido ese don de liderazgo como debía. Bien. Siguiente, don de profecía. ¿Con qué lo relacioné yo? Como ustedes se pueden dar cuenta, con 1 de Pedro, hablar las palabras de Dios. Hablar las palabras de Dios. Entonces, profecía, como más adelante lo vamos a ver, está relacionado con hablar las palabras de Dios. Siguiente, discernimiento de espíritus. Siguiente, las lenguas, y siguiente, las interpretaciones de lenguas. Bien. Ahora, MacArthur hace básicamente 2 tipos de divisiones: dones de habla y dones de servicio. No voy a seguir estrictamente esa división, pero vamos a hacer algo similar. Entonces vamos a dividir, el siguiente cuadro nos va a mostrar en 2 columnas la clasificación general de los dones. Los vamos a dividir en 2 partes. Algunos los dividirán en 3. De palabra, dones de palabra y dones de acción. Entonces vemos a un lado los dones de palabra, es decir, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía, las lenguas, interpretación de lenguas, enseñanza y exhortación. Y los dones de acción: fe, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, servicio, repartir, presidir y misericordia. Bueno, el presidir también involucra la palabra, ¿no? O sea que podríamos tomarlo en una u otra sección. Bien, pero eso es para que veamos más o menos y tengamos una idea de la clasificación de los dones. No es esto estricto, sino que traté de hacer como una guía para que pudiéramos identificarlos, relacionarlos y de pronto no se nos olviden tan fácil, ¿sí? Entonces, vamos a definir cada don. El primer don, entonces, palabra de sabiduría. Ahora, no es sencillo, creo que no es sencillo, por lo menos para mí no fue sencillo, tratar de hacer una diferencia entre palabra de sabiduría y palabra de ciencia o conocimiento, porque están muy relacionados, ¿sí? Sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo para tratar de hacer una diferencia, porque el apóstol Pablo los menciona como 2 dones aparte, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho respecto a la palabra de sabiduría? Entonces, es esa capacidad para entender, bueno, básicamente, entender la palabra de Dios, ¿sí? Transmitirla y aplicarla. Entender, comunicar y aplicar a la vida cotidiana. De hecho, normalmente la sabiduría se define como la aplicación del conocimiento en la vida práctica, ¿no? Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la aplicación. Entonces hay personas que son expertas en la teoría, pero en la práctica no saben cómo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, a eso con palabra de sabiduría. Esa capacidad para entender la palabra de Dios y, como está ahí escrito, entender y comunicar esa palabra, esos principios, esas verdades bíblicas a la vida cotidiana. Bueno, en cuanto a revelación, más bien hablemos de iluminación, ¿sí? Iluminación es que esa verdad revelada me ha sido mostrada y me ha sido aclarada de tal manera que la pueda entender, la pueda comunicar y la pueda aplicar. Por ejemplo, ustedes ven ahí la cita, no ven ahí la cita, Daniel capítulo 1, versículo 20, no sé si ahí está la cita, Daniel capítulo 1, versículo 20. ¿Qué dice respecto a Daniel? Bueno, a Daniel lo conocemos como profeta, ¿sí? Por esas visiones y esas revelaciones que Dios le dio. Pero Daniel prácticamente era un hombre también de sabiduría.
Daniel capítulo 1, versículo 20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Entonces, en asuntos de sabiduría e inteligencia, es decir, asuntos del gobierno, asuntos que el rey, por los cuales el rey inquiría, preguntaba, pues al consultar a Daniel y a sus amigos, pues estos hombres resultaron mejores, porque tenían una concepción correcta de la vida, personas coherentes, o sea, su conocimiento era práctico, se podía transmitir, aplicar en el gobierno, en todas esas cosas, porque pues Daniel y ellos, sus compañeros, estuvieron en altas esferas del gobierno en Babilonia. Entonces, démonos cuenta que Daniel entendía las palabras de Dios, transmitía las palabras de Dios para que se pudiesen aplicar. Y eso es importante, ¿no? Entonces la sabiduría está relacionada con ello, ¿no? Bueno, otros ejemplos, ahí están otros pasajes. Mateo 13:54, Lucas 7:35, cuando se preguntaban los que escuchaban al Señor, ¿de dónde tiene despectivamente decían, esta sabiduría y esta autoridad? ¿De dónde la tiene? ¿Sí ve? La manera como hablaba y cómo lo aplicaba a la vida cotidiana. Un pasaje clave, Santiago 3:13, entonces vamos a relacionar y voy a sustentar lo que estoy diciendo, que la sabiduría tiene que ver con la aplicación en la vida cotidiana, en la vida práctica. Santiago, capítulo 3, versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí ve? ¿Cómo se muestra que una persona es sabia? Bueno, además de la sabia mansedumbre, además de la mansedumbre, ¿cómo se sabe que es sabia? ¿Cómo la demuestra? Por la buena conducta, ¿sí ve? O sea, tiene que ver con las acciones, ¿sí? Tiene que ver con las acciones. Y Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí ve? Se manifiesta y se expresa de tal manera que los demás la pueden ver. Entonces la sabiduría, recordémoslo para que lo identifiquemos, tiene que ver básicamente con conocer, comunicar y aplicar. 3 cosas. ¿Listo? Siguiente. La palabra de ciencia o conocimiento, que es lo mismo, ciencia o conocimiento. ¿Sí? La anterior era sabiduría, Sofía, del griego. Esta tiene que ver con la palabra gnosis, gnosis. Bueno, de ahí viene gnosticismo, bueno, esa es la raíz de algunas palabras, pero aquí aplicada correctamente y refiriéndonos al verdadero conocimiento de la verdadera ciencia. Primero tomémosla en cuanto al Antiguo Testamento. ¿Cuál era esa palabra de ciencia y conocimiento? Bueno, en el Antiguo Testamento se refería entonces a una revelación específica. Incluso en tiempos del Nuevo Testamento podríamos verlo de esa manera. Por ejemplo, la interpretación de sueños de José, Génesis 41 del 12 al 16. A diferencia del anterior, que era la palabra de sabiduría, hay principios prácticos en la escritura, pero en ese momento, pues el faraón soñó algo. Uno en la escritura no puede encontrar qué significaba en ese momento, porque no había palabra escrita en ese momento. Se transmitían las enseñanzas y los principios del pacto pues de boca a boca, ¿no? Como por tradición familiar. Pero ¿cómo se podía entonces transmitir, cómo se podía entender eso?
pues se necesita una revelación directamente de Dios. Y eso fue lo que pasó. La interpretación de los sueños de José, quien Dios directamente se la mostró a José. Lo mismo a Daniel. Daniel con respecto a las visiones que tuvo Nabucodonosor. Y esta de pronto fue un poco más difícil, porque el faraón dijo en qué consistía el sueño, pero Nabucodonosor no dijo, se le había olvidado. Y como era bien arrogante y bien orgulloso, ¿cierto? Y como caprichoso, entonces demandó que le dijeran el sueño y la interpretación, casi nada, ¿no? Y el Señor le reveló a Daniel, ¿sí? Esa palabra de conocimiento y de ciencia, no solamente para decirle qué se había soñado, sino qué significaba. ¿Sí ve la dificultad? Saber qué se soñó por un lado, y como si fuera poco, saber qué significaba. Y entonces fue esa palabra de conocimiento y de sabiduría. Bien. Y ahora, con respecto a la visión de Pedro, ya Nuevo Testamento, pero tiene un trasfondo similar. En Hechos capítulo 10, del 9 al 17, a Pedro les mostrado un lienzo. Y en ese lienzo habían varios animales y se le dice, Pedro, mata y come. Y entonces dice, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado, ha pasado por mi boca. Entonces él después entendió, se le reveló, o sea, eso no estaba en la escritura, pero bueno, sí el hecho de que los gentiles fuesen incluidos, pero ¿cómo podría interpretar eso si según la ley habla de animales impuros y ahí estaban esos animales ceremonialmente impuros? Entonces, ¿cómo podía él interpretarlo? Se necesitaba una revelación especial y el Señor se la mostró, pues cuando fue llevado, o sea, el Señor le dio a entender que el hecho de que estuviera frente a gentiles, pues significaba que el Señor estaba también llamando a los gentiles a la iglesia a ser parte de ese cuerpo, ¿no? Una palabra de ciencia y de revelación le fue dada entonces a Pedro en ese momento, ¿sí? Ahora, ya hablamos en cuanto a tiempos del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo Testamento, pero ahora para nosotros, ¿qué significa esa palabra de conocimiento? Evidentemente hoy no podemos decir de revelaciones extrabíblicas o nuevas revelaciones, porque eso hoy en día como que está de moda, ¿no? Está de moda, por ejemplo, revelaciones, esta mañana que estaba escuchando el programa de BBN, Sabiduría para el Corazón, el doctor Stephen Davey, él hablaba respecto al fraude, al defraudar, y aquellos hombres que en los púlpitos se paran y dicen, en este momento hay una persona con un problema, ¿cierto? Y decía el doctor David que cuando alguien dijera eso, ¿cierto? Y usted escuchara eso, apague lo que está, ¿cierto?, escuchando, o simplemente no es conveniente que usted esté ahí. ¿Por qué? Porque ya tenemos una revelación suficiente que es la Biblia. Siempre que se ha tratado de hablar de esas revelaciones extras, ha habido desviaciones por parte de esas iglesias, organizaciones y por parte de sus pastores. O sea, eso no termina bien, eso no acaba bien. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas revelaciones extras, porque ya tenemos una palabra profética que es la Biblia, segura, y ahí están todos los principios que necesitamos, ¿sí? Entonces, en la actualidad, ¿qué significaría esa palabra de ciencia o de conocimiento? Básicamente también la capacidad de entender los misterios que encontramos en las Escrituras. ¿Qué son los misterios? Misterios no lo veamos desde el punto de vista de nuestro entorno cultural y actual, porque para hoy en día la gente, misterio es algo que no se sabe, es algo que causa temor, que causa miedo, pero no, según la Biblia, misterio es una realidad que estuvo oculta pero que ahora es revelada, realidades que estuvieron ocultas aún estando escritas, pero que ahora son reveladas, ¿sí? O sea, que en su momento son reveladas, son claramente dadas a conocer. Para nosotros, entonces, para nosotros, ¿qué sería esa palabra de ciencia y de conocimiento? Una verdad que está en la Escritura que a primera instancia y en la superficie no la entendemos, pero que se nos da a conocer. Por ejemplo, lo que hemos hablado en Apocalipsis, las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Eso es un misterio que pues ya hemos podido estudiar y hemos podido ver lo que significa, ¿cierto? Que hay determinado periodo de tiempo desde la reconstrucción
del templo, del segundo templo, hasta el Mesías príncipe. Entonces sabemos que hay aproximadamente 400, bueno, aproximadamente digo yo, hay 483 años. Y hay una semana que no se ha cumplido. Bueno, esos son misterios, ¿cierto? Y con la ayuda de la historia y con la ayuda pues, de todos esos recursos, al ver la Biblia, vemos que hay un cumplimiento perfecto de esas cosas, misterios revelados. Otro ejemplo es el misterio de la iglesia. La iglesia es un misterio que ya nos ha sido revelado, claro está, y que a Pablo le correspondió, inspirado por el Señor, a Pablo le correspondió entonces el transmitir ese misterio, enseñarlo. Eso lo podemos encontrar en Romanos 16:25, el misterio de la iglesia, Efesios 3:3. En particular voy a ver Efesios 3:3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí ve? ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles han venido a ser parte de la iglesia, Eso era un misterio incluso para los mismos apóstoles recién fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Pentecostés. Eso era un misterio para ellos, tanto para Pedro y para los demás, con todo y que tenían, ¿cierto?, el Espíritu de Dios. Era un misterio pues que no había sido claramente revelado, pero que en su momento fue revelado, el misterio de que aún los gentiles fueron incluidos. Dijeron los que escucharon a Pedro después atónitos, de manera que a los gentiles el Señor les ha concedido arrepentimiento para vida. O sea, para ellos también era esa promesa, pero ellos creían, no, eso es solo para los judíos, y no era solo para los judíos, era para los gentiles, pero en su momento fue dado a conocer. Otro ejemplo de un misterio, el cual es dado a conocer por medio de este don de palabra de ciencia y de conocimiento, por ejemplo, el misterio de la transformación de los creyentes, del rapto. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15 del 51 al 55, dice Pablo, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, normalmente las personas mueren, pero cuando el Señor resucite a los muertos, los que estén vivos en ese momento no van a morir, o sea, no seguiremos a los que duermen, sino que seremos transformados, ¿sí? Ese es un misterio, y si usted lo mira a la luz de otros pasajes, pues ya cobra sentido, ¿no? Entonces, básicamente la palabra ciencia y conocimiento, pues se refiere entonces al entender esos misterios que están en la palabra, ¿sí? ¿Tienen aplicación práctica? Pues sí, porque cambia mi perspectiva, es decir, si sé que la iglesia está compuesta de judíos y gentiles y que el Señor nos incluya a nosotros, pues nosotros nos alegramos, ¿no? Y si sabemos que seremos transformados, pues eso nos da esperanza y nos da como ánimo para continuar nuestra vida, pero tiene que ver más con la revelación de esos misterios, ¿sí? Entonces, diferencias entre la palabra de sabiduría y la de ciencia. La sabiduría se concentra en comprender y aplicar verdades y principios a la vida práctica, ¿sí? Comprender y aplicar esas verdades y principios a la vida práctica, ¿sí? Esa es la sabiduría. Por ejemplo, yo creo que la iglesia local, los líderes, los siervos que están en FACA, pues ellos tienen esa palabra de sabiduría, porque esos principios que están en la Biblia ellos los aplican, pues, y así aconsejan a las familias, a los hogares, a los matrimonios, y muchas de las decisiones, ¿cierto?, que las personas han tomado de acuerdo a ese consejo, pues ha sido muy bueno, y hemos visto buenos resultados, es decir, se nota que tienen palabra de sabiduría. Sí, eso es un don que el Señor ha dado a la iglesia. No creo que todos lo tengan, pero el Señor ha complementado el cuerpo de esa manera, ¿no?
Bien, y la palabra de ciencia y de conocimiento, entonces es el comprender esas verdades que están en la Escritura, que son un misterio a primera vista, pero que cuando uno pues mira a fondo, pues uno ve, claro, es revelado, ¿no? Revelado. Por ejemplo, hace poquito un judío escribió, o hace poquito no sé exactamente cuándo lo escribió, nos compartieron eso en un campamento respecto al misterio del Shemitah. El Shemitah se refiere al jubileo que encontramos en el Antiguo Testamento, pero que también tiene aplicación hoy en día. Entonces ese judío mostraba esa realidad en varios países, ¿cierto? Esos principios del jubileo, es decir, del guardar reposo a la tierra, de tener determinado trato con la tierra, la producción, y que cuando no se cuidan esos principios, pues viene la caída, viene el juicio de Dios, y nos mostraba ciertas cosas que a primera instancia uno no ve, pero que tienen aplicación esos principios. Bien, 7 años habla del reposo de la tierra, pero el jubileo son a los 49 años, o sea, 7 semanas de años, ¿sí? 7 por 7, 49 años, y ya, entonces el jubileo significa que se perdonan las deudas, los esclavos son libres, las tierras se restituyen a sus dueños originales, a las heredades, a los que son originales, o sea, no se vendía la tierra a perpetuidad, sino que a determinado tiempo se volvía, y es un principio bíblico, ¿no? Interesante, ¿no? Que hoy en día, pues de pronto no, por nuestra cultura y el capitalismo, y en fin, hoy en día no lo vemos así, y no con eso estoy diciendo que soy socialista ni comunista, no, guárdeme Dios de pensar de esa manera. Habíamos visto, de hecho, cuando hablamos de la confesión de fe, que la diferencia entre el comunismo y el cristianismo, porque algunos lo comparaban, cuando dice que los cristianos tenían todas las cosas en común y nadie decía ser tal cosa como suya personalmente, sino que ellos repartían de acuerdo a la necesidad. Pero eso era algo voluntario, no los obligaban. Cuando Ananías y Zafira entregaron la heredad, en ningún momento nadie los estaba cohibiendo ni presionando. Ellos voluntariamente quisieron entregarla, pero dijeron mentiras. Nadie los estaba obligando a que hicieran eso. ¿Qué pasa en el comunismo? Imponen a las malas. ¿Se ve la diferencia básica entre el cristianismo y el comunismo? Le guste o no le guste, le vamos a quitar esto y se lo vamos a entregar al pueblo para que produzca. Entonces, dése cuenta la diferencia entre el cristianismo y el comunismo, por ejemplo. Bien, entonces ya tratamos de identificar esas diferencias. Bien, seguimos. El don de la fe. Don de la fe. Entonces, esa fe debe distinguirse de la fe en Cristo para salvación. Esa es una fe que todos debemos tener. La fe en Cristo para salvación, o sea, yo colocar mi confianza en el Señor Jesucristo para salvación, ¿sí? Pero el don de fe que estamos viendo acá, como lo vemos ahí, básicamente el anterior. El don de fe permite a un creyente confiar en Dios para realizar o esperar cosas que son humanamente improbables. Humanamente improbables. Imposibles, ¿no? Entonces, ejemplos de ellos, de estas personas con ese don, bueno, yo apuntaba, antes de ver un comentario bíblico, yo apuntaba a Jorge Müller, y después que leí el comentario también lo citaban. Jorge Müller, ¿quién fue? Fue un predicador, un hombre cristiano, inglés del siglo XIX. Este hombre tuvo la fe para creer que podía fundar orfanatos y sostener orfanatos solamente con la oración y la confianza en el Señor. Y de esa manera sustentó, no sé, durante 60, 70 años, no recuerdo, sustentó estos orfanatos, y a lo largo de su vida y a lo largo del tiempo que él estuvo allí, 10,000 huérfanos fueron sustentados gracias a la oración y al ministerio de este hombre. No solamente era fundar algo, porque se puede fundar algo, pero otra cosa es que permanezca. Y permaneció aproximadamente hasta mitad del siglo pasado. ¿Por qué hasta mitad del siglo pasado? Porque pues ya
el fenómeno de los huérfanos ya no era tan marcado ya hacia el siglo pasado. Entonces, ¿qué permaneció de allí? Sí permaneció un seminario, creo que hasta el día de hoy está ese seminario, pero Jorge Müller fue un ejemplo de fe, ¿sí? Había yo citado que él hubo ocasiones en que hacía sentar a los niños, orar por los alimentos y no había nada, y de manera sobrenatural él le esperaba la provisión y llegaba. En algún momento un panadero no podía dormir, entonces llegó precisamente a la hora del desayuno. Mire, no sé, el Señor me mostró, me inquietó a que trajera esto, y traía el pan. Una vez se varó un lechero preciso al frente del orfanato, y pues como no se podía perder esa leche, pues yo prefiero regalarla aquí, ¿cierto? Y así llegó. Datos verídicos, eso no es fantasía, fueron datos reales. A él lo relacionaban con este don y pues él no creía que lo tuviese. Él no creía que tuviese ese don de fe. Otro misionero grande, Hudson Taylor, misionero en la China. Hudson Taylor dijo alguna vez, abro comillas, todos los gigantes de la fe en Dios han sido hombres y mujeres débiles. Dijo Hudson Taylor en algún momento, todos los gigantes de la fe en Dios han sido hombres y mujeres débiles que hicieron grandes cosas para Dios porque creyeron que Él estaría con ellos. Otro gran misionero, lo vimos hace 8 días, era precisamente la película que vimos, para que viéramos ese don de fe en acción. William Carey, él considerado el padre de las misiones modernas, a principios prácticamente del siglo XIX. Él estuvo en la India y fue un hombre que hizo grandes cosas para Dios. Él dijo, abro comillas, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Fue un hombre que tradujo la Biblia a varios idiomas, fundó universidades, fue un hombre, un maestro, profesor de universidad, ¿cierto? Todas esas cosas el hombre pudo lograr, ¿cierto? ¿Debido a qué? Debido a básicamente su fe y su confianza en Dios, ¿no? Entonces eso es lo que podemos ver nosotros, un hombre que confió y se apoyó en el Señor, ¿cierto? Por su oración de fe, entonces, este hombre básicamente, pues tuvo ese ministerio, ¿no? Bien, siguiente don, vamos al siguiente don, que son las sanidades. Es aquel don por el cual un creyente, mediante su ministerio, oración, intercesión o imposición de manos, realiza sanidades por la intervención divina, ¿sí? ¿De qué manera? A través de su ministerio, a través de su oración, a través de la imposición de sus manos, ¿cierto? Puede entonces traer sanidad, ¿cierto? De esa manera, ¿bien? Entonces, durante el ministerio del Señor, sus discípulos recibieron autoridad para realizar sanidades. Eso lo encontramos en Mateo, capítulo 10, versículo 1, versículo 7 y versículo 8, ¿no? Entonces, en eso consistía básicamente el don de sanidades en los discípulos. El Señor les permitió hacer esas cosas y pues por supuesto el Señor. Entonces, bien, estas señales seguirían a los creyentes luego de la ascensión del Señor. Marcos capítulo 16 del 15 al 18 dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿cierto? Y entonces dentro de esas señales están los enfermos, ¿bien? Están los enfermos. Los enfermos van a ser sanados. Hollarán serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, ¿cierto? Y dice, nada les hará daño. A eso básicamente, entonces, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y estas señales entonces les estaban siguiendo, particularmente durante el periodo de la iglesia primitiva, durante el periodo del libro de los Hechos. Esas sanidades se manifestaron pues de manera exponencial. ¿A qué me refiero de manera exponencial? De manera, ¿cierto? General, abundante. Hubo muchas sanidades para ese entonces.
Los discípulos tenían ese don, evidentemente los discípulos tenían ese don, el don, los apóstoles tenían el don de sanidad, los dones de sanidad. Bien. Ahora también, ¿cómo es Ahora, bueno, ¿cómo es ahora el don de sanidades? Ya vamos a hablar de ello. Entonces, esos dones de sanidades, ¿qué propósito tenían, entre otras cosas? Confirmar la palabra que ellos predicaban. A través de estas sanidades, entonces, la gente, a la par que se predicaba, entonces se consolidaba, ¿no? Era como ese sello de garantía de que lo que ellos estaban diciendo era cierto. Ese sello de garantía, entonces, podíamos verlo como tal. Allí estaban entonces certificando que ellos realmente venían de Dios, ¿sí? Y eso también ocurrió durante el ministerio del Señor. Entonces, estas sanidades iban en contexto, es muy importante, las sanidades iban en contexto con, antes donde estábamos, esas sanidades iban en contexto con la predicación del Evangelio, ¿sí ve? No podemos separar el don de sanidad de la predicación del Evangelio. Y ese ha sido un error muy grande hoy en día en muchas de esas iglesias donde se proclama y se enfatiza en las sanidades y se deja a un lado la predicación del Evangelio y se vuelve como un show, ¿no? Se vuelve como un show. Algo así como un televentas cristiano, para que la gente llame, para que la gente done, para que la gente asista a esos lugares, ¿cierto? Yo mismo estuve en alguna ocasión en X iglesia fundada en Brasil, si no estoy mal. No es la oración fuerte, no es, o Jesucristo es el Señor, la mal llamada iglesia de esa manera, pero el gancho era ¿qué? El gancho eran las sanidades, ¿sí? Y hacían que la gente fuese de esa manera, ¿no? Para, pues estando allí, persuadirlos. Pero no, dése cuenta que primero era la predicación del Evangelio y al lado de ello, pues las sanidades, ¿no? O sea, de una u otra forma la predicación del Evangelio estaba involucrada. Vamos un momentico al libro de los Hechos y veamos el contexto. Sanidades y predicación del Evangelio iban de la mano. Hechos capítulo 4, del 29 al 30, los discípulos, dice allí, oraban: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y entonces venían, ¿sí ve? Dice, mientras extiendes tu mano, pero lo primero es que concediera a sus siervos que hablaran la palabra con valentía. Y después, mientras extiendes tu mano, ¿sí ve? O sea que estas sanidades tenían como propósito certificar, ¿cierto? Consolidar, digamos, el mensaje como tal, fuese respaldado, por así decirlo, por esas sanidades, esos prodigios. Ahora, ¿siempre era necesario así? No precisamente, porque por ejemplo en el Pentecostés, pues sí hubo las lenguas, pero dice que la predicación de Pedro los dejó compungidos. O sea que el Espíritu de Dios determina en algún momento valerse esas sanidades o no necesariamente, pero las sanidades iban al lado de la predicación del Evangelio. Capítulo 5, versículo 2 al 13, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, básicamente. Entonces, ahí vemos esa predicación. Dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero a la par de eso, ya lo habíamos visto en Hechos 4, se predicaba el Evangelio. Hechos capítulo 8, del 5 al 8, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Cuál era el propósito de Felipe?
No las sanidades, en primer lugar, predicar a Cristo. Versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo, ¿sí ve? ¿Qué oían? El Evangelio, la palabra. ¿Y qué veían? Las señales. Porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían de estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos capítulo 19, durante el ministerio de Pablo también, esas sanidades de manera exponencial, bastantes sanidades. Hechos 19, versículo 11 al versículo 12, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por el Jesús que predica Pablo. Bueno, algunos trataron de imitarlo, ¿cierto? Pero estas personas salieron mal libradas porque los demonios, ¿cierto? Se abalanzaron sobre ellos y los enviaron, dice que desnudos de vuelta, ¿no? Entonces vemos esto, ¿no? Ahora, otro punto que quiero señalar es que algunas organizaciones, escuché una iglesia en Bogotá, donde se promueve que la gente lleve los paños de los que están enfermos, las prendas de los que están enfermos. ¿Eso qué es? Eso es fetichismo. Usar, ¿cierto?, objetos físicos para procurar la sanidad de las personas. Alguien dirá, bueno, pero aquí está viéndose que ellos llevaban incluso, ¿cierto?, esas prendas para que, ¿cierto?, al contacto con Pablo, estas personas pues por lo menos fueran sanadas. Dice, llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, de Pablo. Ahora, ¿Pablo estaba pidiendo eso? Pablo no lo estaba pidiendo, por un lado. ¿Qué se estaba haciendo? Se estaba predicando el Evangelio. Fue idea de pues, la gente. Pablo no dice ahí, lleven los paños, ¿cierto? Pablo no estaba en eso. Y hoy en día eso se usa como negocio, fetichismo prácticamente. Es una malinterpretación y abuso de la Escritura. No podemos entonces caer en eso, porque entonces se enfatiza en la persona como tal y no en la palabra, ¿sí? Se desvía la mira del Evangelio. Y recordemos que las sanidades tienen que estar en el contexto de la predicación del Evangelio, ¿bien? En el contexto de la predicación del Evangelio, ¿sí? Hasta ahí entonces, ¿estamos claros? Bueno, ahora sí, la pregunta que íbamos y que su merced estaba haciendo, la pregunta es, ¿hoy en día este don aún es vigente? Bueno, esto ha sido motivo bastante de controversia. Recordemos que respecto a la vigencia de los dones hay dos posturas: postura cesacionista, postura continuacionista. Cesacionistas, pues como su nombre lo dice, dicen que ya los dones cesaron, esos dones de milagros y sanidades han cesado el día de hoy. Otros dicen no, estos dones siguen, ¿cierto? Entonces hay puntos de un lado y de otro lado, pero lo que sí podemos afirmar con precisión es lo siguiente, o sea, independientemente de la postura de unos u otros, las manifestaciones de esos dones fueron disminuyendo a medida que terminaba esa era apostólica, ¿sí? Fueron disminuyendo, digamos, ese tipo de sanidades, ya no se fueron viendo al final, por ejemplo, los días de Pablo. Prueba de ello es que Timoteo está enfermo y pues Pablo no le sana, le dice que beba a causa de sus dificultades estomacales un poco de vino. El vino como un analgésico, como una medicina básicamente, ¿no? Como algo respecto, no sé si era úlcera, no sé lo que tenía Timoteo, pero no hizo lo que vimos ahorita en Hechos 19, que dice que grandes señales se hacían por mano de Pablo, ¿cierto? Ahora, también dejó a Trófimo, uno de sus colaboradores, enfermo en Mileto. ¿Por qué no lo sanó? No sabemos, ¿cierto?, las circunstancias, los móviles, pero dése cuenta que ya al final de los días de Pablo,
ya no, de pronto esa explosión, digamos, esos milagros, esa intensidad con que ocurrían, esa frecuencia ya no era la misma. De hecho, de ahí en adelante, cuando ya hablamos no de la era apostólica, sino de los padres de la iglesia, o sea, los padres de la iglesia se refiere a ese periodo que fue después de los apóstoles y de la consolidación, por así decirlo, del canon bíblico. De ahí en adelante no se enfatiza más en ese tipo de sanidades. Fue hasta el siglo XIX cuando se inició a finales del siglo XIX ese movimiento pentecostal. Avivamientos como se registran de la calle Azusa, el movimiento creo que de la lluvia tardía a mitad del siglo XX, bueno, en fin. Y pues claro, eso después llegó a su máxima popularidad con los medios de comunicación, por televisión, los grandes evangelistas. Hemos escuchado de estos, bueno, teleevangelistas, y eso se volvió un negocio, después se descubrieron fraudes, bueno, en fin, tantas cosas. Ahora, negamos que hayan ocurrido sanidades, probablemente muchas de esas sanidades realmente se registraron, ¿sí? Y eso es lo que conocemos como el movimiento pentecostal que resurgió a partir del siglo XIX. Es decir, durante toda la historia de la iglesia no se había enfatizado en esas sanidades hasta principios del siglo XIX. Y junto con eso también vinieron también problemas, conflictos. ¿Por qué? Porque entonces ahí se empezó a hablar de profecías, es decir, profecías extrabíblicas, visiones del Señor, las lenguas, todo ese tipo de cosas. Entonces eso más bien en ocasiones fue degenerando en cosas que no eran. Siempre que se levanta, o bueno, por lo general, cuando se levantaban esos ministerios y esos movimientos, por lo general se distorsionaban las cosas y habían incluso escándalos, y hasta hoy en día podemos ver que hay escándalos cuando se enfatiza mucho en esos movimientos en los que se promueven sanidades, se promueven prodigios, todo ese tipo de cosas. Entonces, dijimos en primer lugar que esas manifestaciones de sanidades fueron disminuyendo, ¿cierto?, a medida que se terminaba la era apostólica y el tiempo de la escritura del canon bíblico, ¿cierto? Y no fue sino hasta el siglo XIX que otra vez en la historia de la iglesia, como de manera abrupta y repentina, empezó entonces ese resurgir pues del movimiento pentecostal, ¿sí? Pues no rechazamos o de pronto no desechamos todo lo que ocurrió allí, pero sí muchas cosas, yo creo que se les dio un mal uso y más bien fue un abuso, muchas de esas cosas, ¿no? Hay registros, en fin, muchas cosas podemos ver, o sea, es lo que podemos ver. Ahora, ¿qué podemos concluir básicamente de esto? ¿Es vigente ese don de sanidades hoy? Bueno, no negamos que el don de sanidades haya cesado por completo, pero sí, tanto cesacionistas y continuacionistas no pueden negar el hecho de que esas sanidades ya no se dan con la misma intensidad. Repito, esas sanidades hoy en día evidentemente ya no se dan con la misma intensidad que acontecían en el Nuevo Testamento. Habían resurrecciones, ¿sí? Habían, esa manifestación de espíritus y la liberación de los demonios. Las personas eran liberadas de esos espíritus inmundos. Esta mañana me preguntaba Miguel, ¿por qué en ese entonces se manifestaban, en el ministerio del Señor se manifestaban tantos demonios, incluso en las sinagogas? O sea, ¿por qué se rebotaron? Pues no tengo la respuesta completa a eso, pero lo que sí puedo apuntar es que el Señor estuvo ahí, ¿cierto? De carne y hueso, el Señor estuvo ahí como ser humano, 100% Dios, o más bien como lo dice, le decía Sproul, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, estuvo allí caminando, estuvo entre nosotros. Entonces como que eso hizo que los demonios de manera particular, ¿cierto?, se estremecieran, se alborotaran, ¿cierto?, por la presencia del Hijo de Dios, la presencia corporal del Hijo de Dios aquí en la tierra. Pues eso también pudo haber sido motivo para que los espíritus se manifestasen. Lo mismo ocurrió en la era apostólica, se manifestaran. Hoy en día,
pues no podemos negar que también esas manifestaciones de espíritus, bueno, las hay. ¿Y yo por qué afirmo eso? No digo aquí que las personas caigan, boten espumarajo, ¿cierto?, por la boca. En alguna ocasión yo sí lo vi, una persona, solamente una vez estaba en una situación así, una persona que literalmente en una tienda, tirada en el piso, sudando, botando espuma por la boca, una mujer, de hecho, y ella recibió por un tiempo el evangelio. ¿En qué trabajaba esta mujer? Trabajaba en un bar, entonces sí entiende la relación del grado de demonización de esta mujer con su oficio. ¿Cuál era el oficio de ella? En un bar, ¿cierto? Y después terminó definitivamente quedándose en un bar. Parece, o sea, ella no perseveró, pero pude ver eso, ¿no? Entonces, hoy en día lo hay. ¿Por qué también lo digo? Porque cuando como misionero he predicado y compartido el evangelio, ¿cierto? Cuando misionero he predicado y compartido el evangelio, las personas se ponen bravas de un momento a otro. O sea, usted les habla de Dios y las personas de manera grosera a veces se niegan, ¿cierto? Reniegan y se retiran, cambian su aspecto. Entonces, yo creo que ahí puede haber también influencia demoníaca. Entonces, hoy en día los espíritus, ¿cierto?, siguen oprimiendo. Hoy en día vemos eso, por qué se comportan las personas como se comportan. Pero en el tiempo del Señor y en el tiempo de los apóstoles, como de manera particular, así como habían todas esas sanidades y todas esas manifestaciones sobrenaturales, también los demonios hacían de las suyas y habían como esas manifestaciones, digamos, como las que vemos cuando el Señor estuvo allí. Los mismos espíritus decían, ¿has venido para atormentarnos? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Y el Señor les no permitía que hablasen y los echaba afuera, ¿no? Entonces, conclusión, este don es vigente aún hoy en día. Bueno, no podemos negar que haya cesado, pero también al mismo tiempo afirmamos que ya no, esas sanidades sobrenaturales y como tan vistosas no se ven hoy con la misma frecuencia que se veían en ese entonces. Eso tenemos que considerarlo. No negamos que el don hoy en día haya cesado. Hemos escuchado de casos de personas sanas, incluso de muertos que en su momento estaban así y resucitaron. Científicamente, clínicamente comprobados esos casos. Personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte, de hecho estuvieron muertos. Eso no lo podemos negar, ¿cierto? Pero ya no son eventos que sucedan con toda esa frecuencia que ocurrieron en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces no podemos ir tras esas manifestaciones. Recordemos que lo importante es la palabra. Donde haya predicación de la palabra, pueden haber sanidades, pueden haber esos milagros. Entonces, esa sería como la conclusión del don de sanidades, ¿sí? Entonces, no significa que no se ore por los enfermos. Tenemos que orar por los enfermos. Yo creo que esa aplicación de orar por los enfermos no va a cesar mientras estemos como iglesia, ¿cierto? Dice orar por los enfermos. Santiago capítulo 5, del 14 al 15. Si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, oren, ¿cierto? Y dice, oren, llamen a los ancianos de la iglesia y unjan a esa persona en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Si hubiere cometido pecados, pues le serán perdonados. Bueno, recordemos que en todo ese contexto tiene que haber predicación del evangelio, conciencia del Señor Jesucristo, conciencia de la palabra. Entonces, en todo ello debe estar implícita la palabra de Dios, la predicación del evangelio. Las sanidades no pueden ser tomadas de manera aislada de la predicación, porque cuando separamos las sanidades de la doctrina y de la predicación, hay desórdenes. En el siglo XX pudimos ver que eso fue así y hoy en día lo podemos ver así. Bien, entonces vamos a orar. Señor, te bendecimos, te damos gracias por toda tu misericordia, por toda tu bondad, Señor, por toda tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu benevolencia. Gracias, Señor, porque tú nos has
capacitado como iglesia, nos has provisto de esos dones, de esos ministerios y las operaciones, Señor, del Espíritu, siendo uno y el mismo Espíritu quien reparte según como Él conviene. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus verdades, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias. Ayúdanos a crecer, a madurar, Señor, como creyentes, que procuremos la edificación los unos de los otros, que nos ayudes aún si no sabemos cuál es el don que tenemos, Señor. Nos ayudes, nos ilumines y que de acuerdo a ese don que nos has dado, edifiquemos la iglesia, nuestras familias sean edificadas, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Quédate en medio de nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu palabra, Señor. Que nos sigas ilustrando y nos sigas dando claridad respecto a estos dones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones.